Bienvenidos al canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Verónica. El día de hoy vamos a reformular unos bálsamos y unas cremas que realizamos en el directo, en donde unos suscriptores me dijeron de que en el sitio donde ellos están hace muchísimo calor, tienen temperaturas muy altas y necesitábamos reformular las cremas, los scrubs y los bálsamos que yo les ofrecía para que ellos la pudieran vender. Así que si estás en un lugar en donde hace muchísimo calor, quieres vender productos naturales, este video es para ti. Te recuerdo que este canal es un canal secundario de nuestro canal principal, Babel Green Soaps, en donde les comparto el detrás de cámara, algunos trucos de belleza, conversamos y vamos a hacer unos unboxing de moldes nuevos que han llegado porque tal vez les dé alguna idea para poder crear sus jabones. Les voy a comentar la primer fórmula, la que nosotros hicimos, que es una manteca corporal. ¿Cómo la reformulamos? La reformulamos omitiendo una parte de manteca de karité y la vamos a sustituir por manteca de cacao, que es muchísimo más dura. Pero además, nuestra cera de abeja, vamos a sustituir una parte por cera de abeja y otra por cera de candelilla, que va a reforzar, va a ser muchísimo más resistente a las altas temperaturas, ya que el punto de fusión de la cera candelilla va entre 68 a 73 grados Celsius. Lo que nos va a hacer un bálsamo, una crema, los scrubs, todo eso, vamos a poner esos aditivos para que sea muchísimo más resistente. Les voy a poner en pantalla las fórmulas para que lo copien. Como ya saben, yo estoy en una isla y aproximadamente me suelen demorar 15-20 días. Estamos en época pleno verano. Es un poco más difícil conseguir aditivos. No se los preparo porque me faltan esos aditivos. Pero les voy adelantando las fórmulas y cuando yo los tenga, pues con gusto las vamos a hacer, las vamos a reformular y seguramente hagamos un directo para conversar un ratito. Les voy a leer la primera fórmula. La primera es una manteca corporal a la que yo le puse oro de miel. Es una versión para clima extremo de 100 gramos. Vamos a utilizar 25 gramos de manteca de cacao, 15 gramos de manteca de karité, 25 gramos de aceite de arroz, 13 gramos de aceite de jojoba, 15 gramos de cera de abeja, 5 gramos de cera de candelilla, 2 gramos de alcohol cetílico, 1 gramo de vitamina E, 1 gramo de fragancia cosmética de miel. El bálsamo sólido oro de la colmena tropical, también para 100 gramos, vamos a utilizar 20 gramos de manteca de cacao, 15 gramos de manteca de karité, 20 gramos de aceite de arroz, 10 gramos de aceite de jojoba, 25 gramos de cera de abeja, 7 gramos de cera de candelilla, 2 gramos de alcohol cetílico, medio gramo de vitamina E y complementamos con 0,5 gramos de fragancia cosmética de miel. Esta versión tendría varias ventajas frente a la original. La manteca de cacao aporta mucha más estructura que el karité. La candelilla refuerza la resistencia al calor sin tener que subir todavía más la cera de abeja. Y el alcohol cetílico mejora el deslizamiento y hace que el bálsamo se sienta menos pegajoso y menos tipo vela. Bálsamo de manos y cutículas, miel dorada tropical. La fórmula es para 50 gramos. 10 gramos de manteca de cacao. 7 gramos y medio de manteca de karité. 11 gramos de aceite de arroz. 7 gramos y medio de aceite de jojoba. 10 gramos de cera de abeja. 2 gramos y medio de cera de candelilla. 1 gramo de alcohol cetílico,
medio gramo de vitamina E, medio gramo de fragancia cosmética de miel. Fórmula para 50 gramos de scrub labial. 31 gramos de azúcar extra fino. Recuerda que este era el último aditivo que agregábamos. 5 gramos de manteca de cacao. 2 gramos y medio de manteca de karité. 3 gramos y medio de aceite de jojoba. 2 gramos y medio de aceite de ricino. 3 gramos y medio de cera de abeja. 1 gramo y medio de cera de candelilla. Vitamina E, medio gramo. Y aroma apto específicamente para labios, medio gramo. Si no tienes aroma para labios, es mucho mejor que lo omitas. Espero que les hayan gustado estas fórmulas que son especiales para climas extremadamente calurosos. Y ahora sí voy a abrirles los paquetes, que tengo muchísimas personas que les encanta cuando les muestro cuando llegan moldes. No sé si seguirán llegando porque ya les digo, no tengo más dónde guardar las cosas. Pero de momento, como han llegado cantidad. Tengo 2 paquetes aquí y tengo estos paquetes, miren, es cantidad. Uno de los paquetes creo que son luces, porque necesito más luces. En la cocina tengo 3 focos y aquí tengo 2. Pero tengo pensado, cuando baje un poquito el calor, como tengo el dormitorio de mi hija, que ella vive en otra ciudad porque está en la universidad, está vacío, lo usamos a veces, pero está vacío, poder utilizar y hacer como un mini estudio, al menos para este canal. Lo que pasa es que ahora mismo, como hay un ventanal muy grande y hace mucho calor y es pequeñito, es insoportable el calor que hace. Si abro la ventana entra todo el ruido de afuera, entonces tengo que esperar a que bajen las temperaturas. Por eso compré más luces para ver si las puedo poner, porque las suelo tener fijas, menos estas que están aquí en la sala, que tienen una base, entonces las puedo sacar y poner, pero las de la cocina, que es donde grabo los jabones cuando no estoy haciendo directos, sí están fijas porque tienen unos soportes como con unos ganchos, entonces las tengo que tener fijas. Voy a empezar abriendo los paquetitos pequeños. Este video no está patrocinado, todo lo que se compra es con dinero de mi bolsillo y con lo que se va recaudando en el canal. Les puedo dejar los links por si a alguno les interesa. Voy a empezar a abrir. El mensajero yo creo que hace como 3 días que viene trayendo cosas, pero como no tuve tiempo para abrirlos, miren, todavía estoy viendo aquí que están los jabones, a ver si los puedo cortar. Lo que pasa es que ahora mismo es tarde y en un ratito ya viene mi esposo, entonces no sé si los podré cortar hoy, si no mañana. Cuando no los pueden cortar en el momento, no hay ningún problema, pueden aguantar un par de días, porque hoy es miércoles, seguramente vean el video mañana, que es jueves. Hoy es miércoles, los hicimos el domingo y yo los tengo y no los he desmoldado. Si mi esposo ha librado lunes y martes, entonces claro, salimos a pasear y todo y después ya se nos hace tarde. Voy a ver qué es lo primero que ha venido. Han venido 2 moldes. No me gusta hablar cuando abro bolsas porque después me vuelvo loca editando. Son flores, porque quiero hacer muchas flores. Esto también sirve para hacer velas. Me da un poquito de pena perforar el molde, aunque algunos ya los estoy perforando. Voy a abrir este.
Voy a buscar una papelera para ir tirando las bolsas, para que no me quede todo tirado. Han llegado 2 de flores. Tengo muchas de flores, voy a buscar y ya vengo. Bueno, ya estoy aquí. Les cuento. Hoy me enfadé muchísimo. Eso que dicen que soy muy tranquila, me enfadé. Estábamos, es que no puedo hablar si estoy abriendo bolsas. Estaba editando, porque nosotros tenemos más canales aparte de estos. Bueno, mi esposo tiene, pero yo me dedico a editar. Y estaba mirando la detección de... Ahora les muestro qué es lo que ha venido y por qué quiero, para ver si ustedes tienen ideas. Estaba mirando la detección de contenido y salió que alguien le copió un video a él. Y automáticamente en YouTube todo está protegido por derecho de autor. Todos los fotogramas, las voces, todo. Y automáticamente inicié la reclamación que dura 1 segundo. Yo reclamo y ellos automáticamente le dan la razón, porque el sistema, ellos tienen como una IA. Ellos dicen, esto está copiado 100% a él. Era un video, era un short el que le copiaron. Entonces entré a mi canal y dije, a ver si me han copiado. A mí sí me copiaron uno, automáticamente. Así que si me está mirando el que copió primero, yo le escribí y le puse, hey, esto me lo has copiado y lo has sacado de mi canal. Tenía 47 suscriptores, muchísimos videos, todos copiados. A mí me copió uno, pero a otra persona le ha copiado porque yo conozco el canal. Le ha copiado todos los videos. Y yo marqué detención de contenido, pero solo puedo marcar que me ha copiado a mí. No puedo marcar que le ha copiado a otra gente, aunque yo lo sepa. Pero ojo, porque automáticamente, ¿y YouTube qué hace? No había ni refrescado la página, que automáticamente le borró el video a la persona, pero ya le queda una marca. Supongamos que ese canal se haga muy famoso. Y ya saben de que hay creadores de contenido que pueden aspirar o pueden tener unas placas y todo. Ya con esas faltas ya no se las dan, ya es una mancha en el canal. Así que ya saben, todos mis videos, estos y todos mis videos, y seguramente de muchísimas personas también, pero yo me encargo de que todo el contenido esté protegido por derechos de autor, porque YouTube es muy celoso con eso. A mí me lleva muchísimo tiempo hacer los videos, editarlos, aproximadamente en estos canales no, porque son menores y es un poco más informal. Por eso también quería hacer este tipo de contenido, para poder hacerlo mucho más rápido. Hablar a cámara es mucho más rápido que hacer un jabón, editarlo, pensar la fórmula, todas esas cosas. Aproximadamente es 1 hora de trabajo, sin contar hacer el jabón y pensar el guión y todo, para editar 1 minuto. Entonces que venga alguien y lo copie por la cara, copiado, mal copiado, porque la voz la sacó, la pasó por la IA, la puso cualquier porquería, pero eran las mismas frases. Prefieren alternativas más suaves porque pueden irritar la piel o causar reacciones en personas sensibles. Por eso, cuando hacemos jabones artesanales, buscamos ingredientes suaves y naturales, libres de sulfatos y parabenos, cuidando la piel con ternura y respeto. Eso no significa que nuestro jabón no haga espuma. Aunque está libre de sulfatos agresivos, sigue creando una espuma suave y cremosa. Porque yo si estoy 1 hora editando 1 minuto, la frase me la sé de memoria. Pues eran todas mis mismas frases con otra voz, pero eran mis imágenes, donde estaba el logo, puso el logo de él, por debajo dejó mi Instagram, que yo ya no lo pongo, era un video viejo. Es un video viejo pero que se hizo viral. Él no tenía ninguna visita y yo ya es uno de los videos que más se ha visto y es para bebé. Pues no lo copió todo, porque yo creo que el video es de 20 minutos, solo copió 9, pero eran los 9 perfectos. Y YouTube me marcó y me puso 90 y creo que era 100%, saqué captura, se los voy a poner aquí. Así que esas cosas a mí no me gustan, me enfadan muchísimo. Por eso el video lo estoy haciendo súper tarde. Ya son 10 menos 20 de la noche. Mi esposo sale 10:30 a trabajar, entre una cosa y otra. Llega cerca de las 12 de la noche. Pero claro,
YouTube uno hace clic, pero estaba enfadada porque digo, yo me mato haciendo las cosas. Ya me han dicho que copian los ebooks, por eso es que ahora digo, bueno, el que lo quiera, que lo pague, porque para que lo vendan, lo vendo yo. Y los videos, ahora están copiando los videos. Me parece de muy mala persona, me parece horrible, porque no solo me lo hacen a mí, yo sé hacer jabones. Yo lo hago para la gente, para que aprenda, porque esa persona quiere dar clases. Yo voy a poner, no sé si, yo creo que hasta le van a sacar el canal, pero me gusta este canal para justamente decir todas esas cosas. Me parece perfecto que hagan sus videos y que vendan sus cursos, porque realmente YouTube paga muy poco. La gente tiene que vivir de algo y si saben hacerlo, me parece perfecto que den clases y que las vendan, porque hay público para todo. Hay gente que puede pagar y hay gente que no puede pagar. Pero lo que me parece mal es que hagan cursos mostrando mis videos y mostrando videos de otras personas. Tienen que ser muy cuidadosos, porque yo que entiendo de jabones, y hay mucha gente que me mira y también entiende de jabones, hay muchísimos videos en donde dicen aprende a hacer jabón de glicerina y están mostrando un saponificado. Ahí uno ya se da cuenta. Yo tengo mi mesa, no tengo 40 mesas, tengo una o dos, tengo una aquí, tengo otra en la cocina. Si empiezo a hacer algo en el dormitorio de mi hija, tengo su escritorio, pero tengo 3. Hay personas que tienen sus canales de YouTube en donde aparecen 50 mesas diferentes, 50 manos diferentes. Es que copian los videos. Entonces, no se apunten a cursos de ese tipo de personas porque son estafadores. Son estafadores. Roban contenido. Se me ha prendido la tele otra vez porque tiene detección de voz. Yo creo que quedó, pero no va a salir nada de audio. Ahí está saliendo, sí. Voy a apagarla. Como nosotros controlamos con la voz, claro, me escucha hablar y piensa que quiero ver la tele. Yo no miro la tele. Pero es eso, no se apunten a ese tipo de personas que roba contenido, porque son canales que no van a llegar a nada. El que quiere tomar un canal en serio, lo trabaja, lo moldea, quiere llegar a sus horas, quiere llegar a sus suscriptores y quiere hacer las cosas bien para que YouTube lo reconozca y para, bueno, hacer las cosas bien, como tienen que ser. Hay muchísima gente que hace jabones, que hace muy bien los jabones, y hay muchísima gente que uno entra y tiene muchísimos yurts, pero no tiene videos, no explica, vende cursos, y ahí uno ya empieza a mirar y ya se da cuenta de que son cosas copiadas. Así que muchísimo cuidado. Y el que me esté mirando y me copie o me tenga intenciones de copiar o algo, mucho cuidado. Porque yo automáticamente, primero, tengo en YouTube todos los derechos de imagen, todos los derechos de voz, todos los derechos de las fórmulas. Todo está registrado en YouTube. Yo tengo la voz escaneada, la cara escaneada, mis manos escaneadas, todo está escaneado porque YouTube automáticamente detecta el contenido. Y yo creo que habrán muchos creadores que tendrán esa función habilitada. Pues yo la tengo habilitada y yo no me tiembla el pulso. Como doy, también espero el mismo respeto. Así que no me tiembla el pulso. Ese canal está denunciado, le han sacado mi video. Animo, porque yo sé que igual mucha gente que hace jabones mira mi canal, que revise, que ponga detención de contenido y empiecen a sacar, a limpiar, porque es bien también para la gente que quiere aprender. Entonces, que cada cual que tenga su canal, que ponga detección, o sea, detectar contenido repetido. A ver si se los puedo poner en pantalla para que los creadores también lo hagan. Si todos nos juntamos, vamos a sacar a todo ese lastre que hay, que no aporta a la gente, que juegan con los sentimientos de las personas. Y el que quiere crear y que quiere vender, que yo no estoy en contra. Porque ya les digo, yo que hago videos,
se gana muy poquito. Yo tengo, se los puedo poner en pantalla, uno de los directos más largos, creo que fueron 3 horas 58 minutos el de arroz, que es súper exitoso, les puedo poner. Se ha ganado muy poquito. El directo del otro día se ha ganado 3,80. O sea, yo no veo mal que vendan cursos, porque realmente ser youtuber es trabajar gratis, porque lo que pagan es poco. Pero si a su vez pagan poco y copian, lo veo fatal. Lo veo fatal. Yo voy a seguir, pero el que me copie se las va a ver. Se las va a ver porque YouTube defiende a los creadores. Entonces, ya les digo, está todo escaneado. Mi voz está escaneada, mi imagen está escaneada, mis manos están escaneadas, está todo escaneado. No pueden ni mostrar un ojo porque está todo escaneado. Mi esposo no, porque a él no le interesa, pero yo sí. O sea, yo me podré pasear por una ciudad y como tengan el sistema ya van a saber quién soy. Porque ya les digo, yo tengo todo protegido por derechos de autor. Así que muchísimo cuidado con ese tipo de personas. Si quieren estafar, si quieren ser malas personas, conmigo no. Porque yo me paso muchísimas horas editando, haciendo y bueno, y tal vez ustedes piensan, está enfadada, estaba peor. Por eso empecé ahora tarde, que ya se me había ido el enfado. Yo lo hago para la gente, para toda esa gente que no puede pagar cursos. Y lo veo muy mal que venga un vivo, que no haga nada, que no gaste materiales, que no pase tiempo, porque es muy fácil descargar un video, copiar captura de pantalla, destrozarlo, porque lo destrozó. A mí se me cayó el alma escuchar esas frases, porque son guiones que yo voy haciendo con mucho cariño, con una voz espantosa de la IA. Y no voy a decir el canal, pero seguro que salgan las capturas, porque yo antes de denunciar saqué captura de pantalla para hacer este video. Lo que pasa es que estaba esperando a calmarme. Esa persona se llama Boris. No le pienso mirar el canal, no me interesa. Tiene 47 suscriptores. Yo también tuve 47 y tuve 15 y tuve 10. Pero solo decirle que si quiere tomar esto en serio, si quiere crecer, si quiere que la gente lo respete, le quiera, no se puede hacer eso. Y que le quede una mancha en YouTube. Porque yo, por ejemplo, compro mi música. Yo la hago con la IA. Pero yo tengo que pagar la IA. Por eso a veces yo marco, sí, está hecho con la IA, tiene algo con la IA. Porque también tengo que ser transparente. Muchas miniaturas también las hago con la IA, porque yo no me estoy sacando fotos. Pero todas las imágenes de los videos que yo hago adentro son imágenes mías. No hay ningún problema por eso. Y está todo protegido. Así que si él quiere tomárselo en serio, lo mejor es empezar de vuelta, porque ese canal ya quedó con una falta gravísima. Cuando empiezan a estudiar el canal y vean que le han copiado. Por eso, si alguien que hace jabones es un canal 5, 6, 7 veces más grande que el mío, mucho más grande que el mío, gustará o no gustará, pero es un canal mucho más grande. Le han copiado todos los videos, así que todos los canales que empiecen a tratar de detectar el contenido copiado, porque así como YouTube nos exige a la gente que lo queremos tomar seriamente horas, como ya les dije, son 4.000 horas las que exigen ahora. A partir del 1 de febrero son 8.000. Yo estoy haciendo directos, tratar de hacer videos. En el canal de los jabones no, porque ya vamos cerca de 1 millón de visitas. Creo que son como 94.000 horas que tengo. Yo digo, qué injusto, porque este canal tenía 601. Después del directo se hicieron 621, 20 horas. Un directo larguísimo, solo se hicieron 20 horas. Pero ese directo va a seguir funcionando y va a seguir. Hasta que no se lleguen a las 4.000 horas, no se monetiza. O sea, todo lo que se haga en este canal es totalmente gratis. Yo no cobro nada. Si llego a las 4.000 horas, voy a empezar a cobrar céntimos y no me van a pagar hasta que tenga 70 euros. O sea, de que visto o no visto,
voy a cobrar 70 euros, igual en 2 años, para que venga uno y me lo copie. No sé qué decir, porque si tuviera que decir lo que realmente pienso, no es femenino, ni es elegante, ni es nada, pero me molestó y me molestó mucho. Y que lo sepan, que el que copia, para mí, es un perdedor. No se puede copiar en la vida. El cerebro, las personas, tienen una capacidad muy grande para crear. Se necesita reflexionar, pensar, y todo el mundo es capaz de hacer lo mismo que hace el otro, pero no hay que copiar. Así que bueno, no sé, tampoco les voy a dar una charla de maestra de escuela, pero si Boris o si otros me están mirando, a mí no me copien, porque yo sí tomo acciones legales. Sí tomo y voy a estar mucho más pendiente con la detección del contenido, porque ese contenido se subió el 10 de junio de este año, no lo miró nadie, 0 visitas. Mi video se está haciendo viral, el de él no lo miró nadie por la calidad tan desastrosa que tenía, aunque era el mismo video, pero claro, le cambió la voz, la imagen la distorsionó un poco, pero YouTube dijo 100% copiado. Los derechos los tiene el que lo sube primero. Yo puedo demostrar, aparte yo tengo los archivos originales, tengo todos los recortes de los videos, yo los guardo todos, pero no es necesario ni con YouTube, el que lo sube primero es el dueño y ya está. Así que mucho cuidado, mejor empezar de vuelta, hacer las cosas bien, porque ese canal ya está marcado. Y todos los otros creadores, que no importa que hagan jabones, hay muchísima gente, muchísimos que copian y muchísimos que son perfectos. Esa gente se merece todo mi respeto, mis recomendaciones. Pongan detectar contenido, porque no es justo la persona que gasta, que trabaja, que venga uno por la cara a copiarlo. Así que bueno, voy a seguir abriendo los paquetes, a ver si me relajo un poquillo. Y bueno, tengo más cosas para contar, pero esta era la más horrible, que no sé cuánto tiempo me llevó bastante. Ustedes, no sé, pero es verdad lo que yo digo. A nadie le gusta hacer, es como cuando uno estudia para un examen y viene el de al lado y le copia. A él le salió mal por todos lados, así que se llama Boris, no sé de dónde es, ni me interesa. Unos videos los puso con voz media en español americana, el mío era español americana. Otros tenían acento de Colombia, otros de Venezuela, no sé, puede ser de cualquier parte. Pero ya les digo, mucho cuidado, no se dejen engatusar con cursos porque van a vender cursos y no sirven. No sé, no quiero seguir hablando, pero necesitaba contárselos, saber que me ha llegado. Y les voy a contar por qué. Yo creo que algo comenté. Estas bolsas hacen un ruido y después editar, sacar el ruido de la bolsa es un trabajo. Así que voy a abrirlo con cuidado y voy a tratar de no hablar. No sé si se nota. No quiero hablar si abro bolsas. Abro solo uno porque a veces se llena un poquito de pelusa. Estuve mirando qué tipo de películas son las que saca Pixar, Disney y todos esos... con el tema anterior ya no me salen las palabras. Todas las empresas de cine para niños para las Navidades. Pueden pasar dos cosas. Que lo haya visto mal o que lo haya visto bien. Porque yo dije, qué raro, ¿no? Pero creo que se viene con fuerza Toy Story. Creo que hay otras películas, es que no me acuerdo ahora, pero una de las películas que se viene con fuerza es Toy Story. Entonces yo dije, voy a hacer la colección de Navidad inspirada en Toy Story. Porque cuando yo hago, por ejemplo, sin copiar, porque nosotros no podemos usar la imagen de un personaje de Disney y ponerla en el jabón.
porque si no es lo mismo de lo que estaba diciendo recién. Pero nos podemos inspirar. Entonces yo me inspiré, si uno se pone a mirar en Toy Story, tienen Legos, tienen muchas cosas de vaqueros y tienen, bueno, otras cosas. Pero yo tampoco me llené de cosas, pero yo dije, podemos comprar, podemos hacer con caballitos y con herraduras. En realidad lo quise por las botas y por las cosas así y por los sombreritos. Entonces es como que tiene un aire a eso. No necesariamente copiamos, pero sí nos podemos inspirar y podemos hacer velas y podemos hacer jabones inspirados en eso. Entonces aquí ha venido el Lego, porque hay muchísimos moldes de Lego en donde se pueden hacer muchas cosas. Voy a sacar para que lo miren. Están muy bonitos. Yo no sé, yo creo porque yo vi comentarios mismo en lo de en AliExpress, en donde los compran y hacen uno adentro del otro. Por ejemplo, los hacen en resina, personas que quieren hacerse sus Legos en sus casas o algo, entonces los hacen en resina o los hacen como ellos quieren, entonces tienen. También nos puede servir como para hacer un jabón, y luego otro jabón y otro jabón y otro jabón, y como en teoría tendrían que encastrar, lo podríamos hacer estilo Lego encastrándolos. Entonces podemos, por ejemplo, con todos estos hacer una barra, pero son Legos. Hay que ver cómo sale, hay que ver si se pegan, porque si uno los pone y de repente se lava las manos y se desarman, pues no serviría. Pero puede servir para decoración, inclusive para velas. Entonces, estas cositas que de repente, si ustedes empiezan a combinar pequeñas decoraciones, no es necesario que compren muchísimo, pero yo compré 2 sombreritos, entonces puedo ponerle los sombreritos. Si pongo, por ejemplo, el Lego con esto, ya la gente va a decir, oh, está inspirado en tal cosa. Como cuando yo hice los jabones de Rihanna y de Beyoncé. No son jabones de ella, pero me inspiré en ella. Entonces, bueno, a ver ahora aquí qué ha venido. Pero ya les digo, no copien, porque eso no está bien. O sea, ustedes pueden replicar mis fórmulas y seguramente todos les hagan las diseños diferentes y todo. Yo lo hago para eso. Yo de corazón, el que quiere aprender y el que quiere vender puede utilizarlo y mis derechos sí se los cedo a esas personas. Pero para el que quiere vender mis cursos o el que quiere reeditar el video, no le doy el permiso. Entonces, para que quede claro, seguimos hablando de lo mismo. Voy a tener que cortar, tranquilizarme y seguir, pero es que realmente me molestó mucho. Me molestó muchísimo. Y es bueno que lo sepan. Y también es bueno que sepan qué pasa con YouTube. Tenemos, ya se está yendo el verano. Anunciaron en Canarias lluvia para mañana. Estamos en un lugar prácticamente desértico y que llueva mañana, mal. Pero no sé, yo tengo ropa tendida, voy a juntarla por las dudas. Mi hija dice que no, que pusieron pronóstico de lluvias leves, pero no lo sé. Pero me han llegado moldes. Miren qué bonitos los moldes de verano. Seguimos con el verano, que quedarán para el año que viene, no lo sé. Me encanta porque vienen moldes adentro de moldes. Ya no puedo tener más. La bolsa grande trae esta bolsa y a su vez trae más bolsas. Más bolsas. Voy a ver qué es esto. Yo sé que Mari Carmen quiere ver patchwork. Todavía no he hecho nada. Déjenme ver. Ah, mire. Esto me encanta. Vino con instrucciones y miren qué pequeñito. Para hacer algo se necesita muchísimo. Esto es una silicona de 2 fases en donde si nosotros agarramos un poquito de esto, tengo que leer bien, viene con instrucciones, agarramos de aquí y de aquí, lo amasamos,
podemos sacar impresiones y hacer moldes de silicona, así como estos. Nos va a quedar de este color. A ver si les hago un tutorial para el canal de las manualidades, pero ya les digo, es muy poquito. Impresiones de un botoncito o algo. También me gusta comprarlos, ver, para que ustedes vean. No compensa porque yo no me acuerdo el precio exactamente, pero si este molde sale 2 euros o 3 euros, aquí no me van a salir muchos moldes. Prácticamente, miren, es muy poquito, muy poquito. Así que bueno, es bueno saber. Yo pensé que iba a ser un tarro grande, pero no, ya no tiene más nada. Después aquí, que me hacen mucha falta algunas cosas para hacer algo de patchwork. Yo quiero preparar, porque cuando la niña empiece ya la universidad en septiembre, ellos suelen hacer mercados, son cerrados, son solamente para los universitarios. Ella me dice, los universitarios no compran muchos jabones porque no tienen dinero, pero si uno hace algún estuche o alguna cosa, igual sí compran. Tampoco voy a hacer 200, pero hacer 1 o 2 para probar me viene bien para hacer tutoriales y a ver qué tal. Porque si ella me lleva las cosas, me las estropea. Entonces, para cargar para arriba y para abajo, mejor hacer poquito. Entonces, este es un cúter para cortar tela como para el patchwork. Por eso es que tampoco hice los tutoriales. Y se ve que viene con un rotulador. Sin gafas veo fatal. Es un rotulador finito. No sé si se ve que es para marcar la tela o algo. Me vino con unos anchitos prensatelas. Pensé que los prensatelas no iban a venir. Sí, mandaron cositas. Y aquí más de estas cuchillas. Porque AliExpress me mandó un mensaje diciendo, yo había comprado unos prensatelas un poquito más anchos, más gruesos. Y me dijeron, paquete destruido. Y yo dije, ¿cómo paquete destruido? Me dijeron, pide el dinero porque no te va a llegar. Se estropeó en el camino, se ve que se rompió o algo. Me devolvieron el dinero. Pero como yo tenía cantidad de... Aquí me vino otro, que seguramente el mismo sobre, igual que la silicona. Parece que en estos paquetes algo no vino. Y el mensajero me decía, tienes que abrir los paquetes para ver si te falta algo. Yo es que no me doy cuenta si falta o no falta, porque yo lo pido hace tiempo. Y estos paquetes, hoy vinieron las luces, pero hace como 3, 4 días que están los paquetes para abrir. Así que bueno, al final tenemos de estos 4, han llegado 4. Es un poco tirar el dinero, es mejor comprar el molde. Es que es muy poquito, muy poquito. Les pongo el link, lo que es. A ver, este sí, este me encanta. Este sí que vino destruido. Miren cómo vino el paquete. Este vino así. Quería hacer un tutorial porque esto, les muestro la caja. Ay, que se cae. Quería hacer un tutorial porque esto se hace muy fácil, pero no tenía la mecha, no tenía esta mecha. ¿Ven? Esto se llena de alcohol, se llena o se pone alcohol y es, no sé cómo se dirá, yo creo que se dice mechero de alcohol o lámpara de alcohol. Viene por esta tapita para que no se evapore, que veo que, no sé si la mecha está muy alta. A ver si no la pierdo. Mi abuela, me acuerdo que prendía la cocina con este tipo de cosas y me encantaba. Estuve buscándola aquí en cantidad de tiendas de chino y no encontré por ningún lado. Claro, esto no engancha, es como... Por eso la tuve que comprar y esperar, porque sé hacer flores con cinta. Sé hacer unas cuantas flores rosas y cosas así. Entonces, yo digo, voy a enseñarles a hacer, porque pueden aprender a hacer ramos, inclusive pueden hacer flores
para cumpleaños y cosas así, para el canal de las manualidades, que también tengo que activarlo con videos para no hacer solo velas. Y eso también se puede vender mucho, porque Ornella me dice que las flores de cinta, de lo que es listones, se venden muy bien. Y para sellar los listones se necesita fuego. Entonces por eso tengo todo para hacerlo, pero me faltaba esto. Dirán, como el patchwork, que no he empezado. Lo que pasa es que necesito más cosas para el patchwork y tiempo. Aquí ustedes dirán, no se ha preparado el video, porque yo creo que hay otra película, pero no sé, esta es como de elfos. Yo creo que es algo de elfos también que viene para las Navidades. Viene Toy Story y viene algo de elfos, de cuevas o algo de eso, no me acuerdo. Voy a ver si lo veo y cuando edite el video se los pongo. Yo creo que no va a haber problema con los derechos de autor si pongo la imagen, porque en realidad no estoy copiando, estoy contándoles, estoy haciéndole propaganda. A ver esto. Ah, ustedes dirán, no se acuerda ni lo que compra. Estos son tacitas. Es como que me mandaran regalos. No sé ni lo que es, porque, a ver, no demora mucho, pero cuando pienso los diseños, miren, cuando pienso los diseños tendría que apuntarlos porque después no me acuerdo. Estos son tacitas pequeñitas. Yo voy a hacer una colección que se las voy avanzando de Alicia en el País de las Maravillas, pero va a estar inspirada en el té, en donde voy a hacer muchos extractos hidroglicerinados. Ya tengo los tés, ya se están macerando. Voy a hacer el de té verde, pero voy a hacer de té blanco, voy a hacer de té de otras cosas. No les voy a decir porque para que no copien, pero va a ser una colección inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Como Alicia tomaba el té, va a ser todo así de té. Entonces seguramente, es que no sé la tacita, porque compré la tacita, pero seguramente es por esa colección que voy a hacer. Estoy macerándolos. Me compré la yogurtera, no la he usado los tarritos, porque como voy con atraso con los videos, al final los estoy dejando macerar al normal. Vamos a ver después en septiembre. Aquí tenemos otro. Creo que se está escribiendo todo lo que yo estoy diciendo en la tele y se prendió la tele otra vez. Voy a apagarla. El otro día cuando hicimos los directos no pasó eso. No sé, ¿tendré algún fantasma? ¿Y tú? Aquí tengo a Dandy, que hoy sí puede salir. Ay, él es un perrito youtuber. Tú eres un perrito youtuber. Él engana, mira. Ay. Estaba dormidito. Él está todo el día dormidito al lado mío en la silla. Todo el día. Él me quiere y yo también. Mi esposo lo adora. Aquí está. Y yo le corto el pelo. Le hago cada cosa, pero bueno, hacía mucho calor. ¡Ay, mira, qué sueño! Está todo el día durmiendo. Se despierta y duerme. Todo el día durmiendo. Y cuando viene mi esposo es como que si no lo hubiera visto en toda la vida. Aquí han llegado ladrillitos. Ya me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es de unas cuevas. Porque yo solo vi el tráiler, no vi la película, porque sale para las Navidades. Pero es algo de cuevas y es algo como de magia y cosas así. Por eso compré la imitación, que era bastante parecido con lo que vi. También compré unas chinelitas de verano y yo creo que esto se ha demorado muchísimo. Miren qué bonitas que están. Son así las chinelitas. ¿Ven? Para poner todo de piedra y cosas así. No es necesario copiar, pero nos inspiramos en cosas. Yo solo vi ese trocito de película. A mí es que me encantan las cosas así. Yo tengo en mi baño, una vez que
hice macarons, que son los postrecitos franceses. Tengo una jabonera con cantidad de macarons, todos rosa. Y tengo nubes, es un molde de nube, todo nubecitas blancas. Yo creo que lo tengo hace un año. Están sin bolsa. Los hice con colorante líquido. Alguno se ha decolorado un poquito, pero claro, en mi baño también entra el sol y todo. Y ha resistido bastante bien porque estamos en un lugar, el baño tiene vapor. Así que los tengo ahí, los tengo de decoración. Algún día igual los uso para cambiarlos. Pero son todo como mini adornitos que voy haciendo, me van sobrando. Entonces me encantan esas cosas. A ver este. Aquí yo creo que... porque también hay una película, creo que es como un búfalo. Estuve mirando todo lo que viene para las Navidades o en lo que está trabajando Disney, Pixar y otras de esas para hacer. Porque cuando yo voy a los mercados, los que se vuelven locos son los niños. Entonces, para tenerlo. Este no es el personaje de la película, pero es muy parecido. Muy parecido. Entonces, yo también tengo los... que no me sale copaiba, pero eso es el aceite esencial. Los capibara. También tengo capibaras, todas esas cosas. A los niños les encanta. Claro, tendrían que gastar en moldes, pero yo vi que una señora había hecho un jabón al estilo americano. Se pueden usar para más cosas. Solo vino uno. Con uno tengo para 6. Así que ya van a ver los videos. Se demoran. Yo ya estoy comprando cosas para la Navidad. Este no sé qué es. Esto seguro que es un trípode. He comprado muchos trípodes. Muchísimos. Muchísimos. Y luces y de todo. Este video está quedando larguísimo. Les quería comentar que ahora voy a ver si lo voy a buscar. El jabón que salió hoy, un short. Estaba buscando videos viejos míos, familiares, y apareció ese jabón. Ese jabón era cuando yo estaba estudiando jabonería. Cuando yo les voy a poner el shorts por aquí. Es de chocolate y naranja, que todo el mundo me la halagó. Llegó más de 1000 visualizaciones. Lo puse, yo mencioné cuando hicimos el directo que ese tipo de jabones no están bien hechos. Y lo puse primero porque estaba bonito y para atraer público nuevo al canal, pero con la intención de aquí comentarles. Ese jabón, uno lo ve y está bonito, pero tiene 2 fallos importantes. Y ustedes, que son mis mimadas y mis mimados, para que lo sepan y no lo hagan. ¿Por qué? Yo hice 2 fórmulas, chocolate y naranja. Se puede hacer, pero yo hice 2 recetas diferentes, lo que significa que la carga de agua era diferente. Y cuando se seca, cuando se evapora el agua, se va a reducir, pero no se va a reducir igual. Entonces se puede hacer utilizando la misma fórmula y cambiando los aditivos para que la carga de agua sea exactamente la misma y cuando se evapore sea igual. Entonces todo vaya parejo. Yo voy a cortar el video porque yo creo que tengo todavía esos jabones. Lo que les hice una mini variante porque el segundo fallo es la naranja por arriba, que se ve precioso, es súper natural. Hay muchos jabones así y muchos jabones con fruta deshidratada por fuera. Pero eso si no se vende ya, se desintegra porque todo lo orgánico se desintegra. Entonces, esos son los 2 fallos que tiene ese jabón. Cuando uno lo hace está precioso. Cuando uno sigue la fórmula está precioso. Ese jabón yo lo hice en el 2023. Todavía tengo algunos. Voy a buscarlos. Voy a cortar el video a ver si lo encuentro y ya les sigo contando para mirarlos
cómo los tuve que arreglar. Aquí los tengo, pero bueno, lo que tengo son trozos. No lo tengo completo como lo vieron en el video. Este sería el jabón de naranja original. Me encantó, me encanta la fórmula. Pero ¿qué pasa? Al usar, primero tienen dos texturas totalmente diferentes. Este se hizo mucho más pequeño y este quedó bien. No hubo ningún problema porque fíjense que no ha cambiado. Lo que tuve que hacer fue cortarlos y sacarle la naranja. Lo tuve que cortar aquí para emparejarlo porque este me había quedado así y el otro había quedado más grande. Entonces, no entreveren fórmulas. No se nota aquí, pero a ver si se ve. Esto es un medio desastre, pero a ver si se ve. Ven que tiene aquí esta unión, está distinto. Esto era cuando yo estaba estudiando, ya les digo, cuando yo lo hice, ahí se nota mejor. Ven que tiene distinto. No es un jabón parejo. Y esta es la parte de arriba. Yo los corté y sirven como jabones. Voy a sacarles porque los tengo. No sé ni por qué los guardo, porque ya les digo, tiene muchísimo tiempo. Pero tuve que sacarle la naranja, tuve que sacársela, porque esto se hace todo polvillo. Entonces, si ustedes los quieren, porque alguien se los encarga y les dice, quiero para una boda que va a ser tal fecha, no hay problema. Lo que tienen que hacer es una fórmula. Por ejemplo, la de naranja, que es muy buena. Yo voy a ver si las hago. Dividen la mitad, a la mitad le ponen chocolate y la otra, pero es todo la misma. O si eligen la de chocolate, una mitad con chocolate y la otra con naranja, pero todo la misma. No entreveren fórmulas, porque la pérdida de agua, creo que de este lado se nota más, que tiene más grande y más. Esto yo lo corté, lo corté muchas veces para tratar de dejarlo parejo, porque tenía que sacarles, ya le digo, tenía que sacarle la naranja para que sirva como jabón, no para venderlo ni para nada, pero se achica demasiado, se deforma el jabón. Ese es el short que ustedes vieron, que les encantó el jabón, queda muy bonito. Les voy a poner tomas porque creo que tengo varias fotitos y videos de eso. Yo les suelo sacar muchas fotos y videos a mis jabones, son como, cada uno son diferentes, pero ya les digo, tiene muchísima espuma, es espectacular para usarlo, pero estéticamente sí tiene fallo. Así que bueno, para que tengan mucho cuidado con eso y con lo que ven por internet. Yo lo pongo porque los shorts atraen público nuevo. Entonces, claro, los pongo para que circulen por ahí y traigan, porque YouTube no muestra el canal a menos que sea algo medio viral o que yo me busque la vida para conseguir audiencia. Que a mí no me sirve andar por ahí diciendo mírenme, mírenme, porque si no les interesa tener suscriptores que no me miren, no hace bien. Yo necesito gente que se suscriba y me mire, o ni siquiera que se suscriba, que me mire, porque los suscriptores no son tan importantes como las visualizaciones, como las horas de visualización. Voy a mostrarles el trípode para que vean. Un día les voy a mostrar todos los trípodes que tengo, todas las cámaras que tengo, el móvil, todo con lo que grabo. Esto está muy bueno porque se abre y hace como un pie. Entonces se pone esto. Lo que pasa es que lo tengo que armar para grabarme las manos aquí. Porque claro, en la cocina puedo hacer jabones y velas. Pero cuando ya cosa que necesito varias cámaras o trípodes, aunque lo grabe con el móvil, necesito varios trípodes para grabar la máquina de coser si les hago el patchwork o algo. Por eso no es hacerlo así nomás. Tengo que grabar ángulos, y si hago las flores, que igual empiezo por las flores, tengo que tener este tipo de trípodes. Miren, este se mueve y para enganchar se pone todo aquí, se engancha. Está muy bueno, me encanta. Yo nací para esto. Estudié, uy, que se asusta. Estudié ciencias de la comunicación, pero nunca pensé que iba a dedicarme a esto. Ahí me compré otra. Estas pero son muy pequeñas, porque la que tengo azul
Tengo muchas de estas, tengo muchos colores y tengo algunas que no las he sacado, pero me gusta cómo queda en cámara este color. Y la que yo estoy usando, que es azul oscura, tengo una sola. Y quise comprar más, pero no las venden. Entonces dije, como se me estropee, no tengo. Pero es muy pequeña. Porque yo uso eso para no salirme de ángulo. Antes, cuando no la usaba, me iba por todos lados. Ya he mejorado. Es muy difícil porque tengo que ponerme una cámara por arriba, tengo que ponerme luces por los costados, tengo muy poco hueco para moverme. Por eso hacer el saponificado grabándolo así en la cocina es complicado. Y aquí vino otro trípode. Es otro trípode igual a este. Tenemos dos para enfocar bien, como para que vengan y me copian el video así nomás. Aquí tenemos de bruja. Por eso les digo, es algo de bruja. Tienen que mirar. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero es de bruja, de cuevas, de cosas así. Por eso tengo esto, que también sirve para Halloween. Tenemos otro más. Otro más, este es igual. Porque esos moldecitos, bueno, muchos sitios no ocupa. Esto también. Esto es todo inspirado en las películas estas que vi. Yo dije, yo quiero hacer eso. Aquí ya está. De uno salen más. Más de Toy Story. Otro me llama la atención. Esto de abrir es una cosa. Toy Story. Miren qué bonito. Sheriff. Me van a decir que no, del lejano oeste y todo, Sheriff. Esto. Yo no sé qué es. Yo no sé, supongo que será un nido. Es una cesta. Yo creo que es como una cesta de mimbre. De eso compré dos. Si ustedes supieran la de moldes que yo tengo, la mayoría está sin estrenar. Por eso ya no quiero comprar más. Yo creo que voy a sacar la aplicación. Otro más de Sheriff. Esto no sé si servirá. Este yo creo que, miren, tiene... es un patrón, pero es muy, 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 muy finito. Miren, el patrón se ve, pero cuando se cierra, difícil que entre y que entre, por ejemplo, la base de glicerina y imprima algo, no lo sé. Cochecitos, como para hacer mini jaboncitos y más piecitas de Lego. Están bonitas. También este canal, claro, si lo van mirando y van viendo, van sacando las ideas. Pero bueno, es a lo que uno se expone. A ver. Ah, y esto me encanta. Este sí me encanta y este les puede venir muy bien y se prendió otra vez. Algo digo que se activa. Voy a tener que revisar. No sé. Yo creo que será así. Se activa, se prendió de vuelta. Me pone que tengo un sueño reparador. Aquí tiene un plan de comidas, la tele. Voy a apagarla otra vez. No sé. Nunca pasa, pero estos últimos días se ha prendido sola. Por suerte estoy haciendo videos y todo, me entretengo. Y es como que se prende muy despacito. Este es porque estuve viendo
Eh, si uno compra ahora las cosas de Navidad, después están más caras. Al menos eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que yo creo que el sombrero me parece que no cuadra. O soy yo, habría que hacerlo. Quiero hacer cosas de yeso y también de parafina para hacer estilo fanales y recipientes. No sé si esto será, no sé. Ahí está Nandi que se quiere subir. Creo que el sombrero no cuadra, ¿eh? Creo que el sombrero o yo lo estoy haciendo mal. Yo creo que es así y se levanta un poquito, no sé, pero me parece que el sombrero, aunque venía todo en la misma bolsa, el sombrerito, es como que es un enanito. Para hacerlo de yeso se puede pintar, pero si no cuadra el sombrero, no sé. Ellos cualquier cosa que a uno no les guste, ellos devuelven el dinero. Yo le voy a preguntar, me parece que esto no está bien. O que sea para atrás. Es que no lo sé cómo es. No sé si será para atrás. Es que si lo pongo para atrás, me parece que esto no cuadra. Ya les pongo el link, ustedes lo miran. A mí, no sé, habría que hacer uno para probarlo. Vamos a ver. Otro más. Esto es una cosa de muerte. Aquí tenemos. Esos son bolitas para hacer velitas y también sirven para hacer jabones. Después los podemos pegar. Estuve viendo, porque bueno, todo el mundo compra los moldes en el mismo lugar. Pero estuve viendo, no sé si serán que ya están preparando, yo creo que mucha gente está preparando las colecciones de Navidad. Miren qué bonito tiene todo de nieve. Este sí cuadra, es una bolita. Se podría hacer los dos trozos, bueno, no, porque esto se hace por fuera. Entonces uno lo puede hacer de yeso o lo puede hacer de algo duro, estilo parafina o algo, y hace esto, entonces lo cierra. Lo mejor es hacerlo de yeso, que es muy sencillo hacerlo. Entonces uno lo guarda, después lo pinta y lo rellena y tiene vela. Entonces ahí tienen los recipientes, porque los recipientes son caros. Es mucho mejor hacérselos. Yo compré dos iguales, dos bolitas iguales, para al menos tener dos. Espero este año tener muchos mercados, porque me estoy preparando. Acá tenemos otra flor. Yo creo que es la misma como la que abrimos. Ellos mandan todo suelto, todo separado. Así que bueno, ya les conté el jabón. No sé si este video saldrá hoy o saldrá mañana. Hoy es miércoles o saldrá mañana, que es jueves. Todavía me queda editar el de los pies. Lo que pasa es que me estoy tomando un poquito de tiempo porque los directos, claro, tienen que llegar a más audiencia, si no YouTube los olvida. Entonces, claro, cuando subo un video bueno o grande o algo, dejo pasar un poquito para darle un poquito más de carrerilla al video. Pero hago contenido aquí. Estos son focos, son los focos que vienen con trípodes. Son dos. Más para morirnos de calor. Vienen todos escachaditos. A ver si puedo abrir uno al menos. Ay, qué bueno, vino con funda. Miren qué trípodes. Estos trípodes son buenos. Yo tengo uno y yo creo que es igual.
Entonces uno lo pone, yo creo que puede enchufar el móvil. Pasa que estos otros tipos no es tanto armatoste. Vienen con control para apretar el botón. Yo no soy tan sofisticada. Y estos iban para el cuarto de Ornella. No sé si se pueden enchufar. Estos son enormes. Se enchufa y se prende. Yo tengo 2. Ahora aquí mismo tengo 2. Cuando hago los directos suelo poner 3. Ahora ya tenemos 2 más. Estos van para el cuarto. Y en la cocina tengo 3. Así que tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 paneles de luz. Así que bueno, yo creo que ya les he mostrado todo. No queda... a ver. No, ya esta era la última. Eran las luces. Ya les he mostrado todo. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que necesitamos muchas horas. Espero que las fórmulas mejoradas, ya le digo, cuando consiga los materiales, que seguramente los compre en 2 días, 2, 3 días, más para el fin de semana. Los compro y me va a demorar, igual me demora 15 días. No sé, yo supongo que ellos, como es una tienda, no estarán de vacaciones. España se paraliza en agosto, prácticamente no hay movimiento. Yo de mañana suelo trabajar en una oficina, no viene nadie. La semana que viene voy a estar de vacaciones, pero en YouTube voy a seguir. Así que del 24 al 28, que es la semana que viene, 6:30 de Canarias aproximadamente, voy a hacer los directos intercalados, un día en Babel Dream Soaps, otro día en Babel Dream Studio. Y bueno, así les enseño a todos a hacer jabones, a hacer velas, a hacer pequeñas cositas. Capaz que podemos utilizar algún molde de estos. Y bueno, espero que se cuiden mucho, que no copien contenido. Ya me relajé, ya estoy más light. Ahora cuando venga mi esposo y le cuente me sulfuro otra vez. Todos los creadores nos tenemos que unir, detección de contenido y bueno, porque es el trabajo nuestro. Y si uno no lo protege, no lo va a proteger nadie. Ya que tenemos las herramientas de la protección de derechos de autor, hay que aplicarlas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden compartir, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Un besito muy grande. Nos vemos muy prontito.